Mundo respira, Hormuz reabre, pero bajo control de Irán. Sheinbaum proyecta agenda global de camino a Barcelona. Segov mantiene registro de la luz del mundo pese a condena de su líder. Gobierno rechaza informe de ONU, pero mantiene cooperación. Comité de Amnistía mantiene revisión de casos vulnerables. Rosa Isela evita tema electoral ante carrera rumbo a 2027. Mantienen activa investigación federal por derrame en el Golfo. Canasta del PASIC se mantiene en 910 pesos tras acuerdo. Nueva ley de cine redefine reglas y regula la inteligencia artificial. Cultura despliega Red Nacional de Festivales por la Paz. ¿Qué tal escuchas de Corsaro Noticias? Este es el noticiario del viernes 17 de abril de 2026. Entérense, sin tener la vista fija. Hormuz reabre, pero bajo control de Irán. El estrecho de Hormuz fue reabierto y se mantiene en operación regular tras la tregua alcanzada entre Israel y Líbano, en un entorno regional que mantiene atención internacional sobre las rutas energéticas. Autoridades marítimas reportan tránsito continuo de embarcaciones sin interrupciones visibles en el flujo comercial. El flujo marítimo se sostiene en medio de un escenario geopolítico sensible que concentra intereses energéticos globales. Este paso estratégico canaliza una proporción relevante del comercio mundial de petróleo y gas, lo que convierte su estabilidad en un factor directo sobre los mercados internacionales. Reportes de fuentes internacionales indican que no se han registrado cierres ni bloqueos tras el cese de hostilidades. El tránsito de buques petroleros y cargueros mantiene su ritmo habitual, con monitoreo reforzado por actores regionales y organismos multilaterales. En este contexto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estableció nuevas condiciones para el tránsito en la zona, lo que introduce un elemento adicional de control sobre el paso marítimo. Las disposiciones implican ajustes operativos que colocan a Teherán como actor directo en la regulación del flujo. El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y constituye uno de los puntos de mayor relevancia para la seguridad energética global. Su ubicación lo posiciona como un nodo crítico dentro de la infraestructura comercial que sostiene el suministro de hidrocarburos a distintas regiones. La tregua entre Israel y Líbano reduce el riesgo inmediato de escalamiento en la región. Sin embargo, la introducción de nuevas condiciones por parte de Irán mantiene la tensión sobre la operación del estrecho, al incorporar factores políticos en la dinámica del tránsito marítimo. Gobiernos y organismos internacionales mantienen seguimiento constante ante la posibilidad de incidentes que afecten la seguridad de las embarcaciones o alteren el flujo energético. La vigilancia se intensifica en función del papel que desempeña Irán como actor territorial en la zona. El estado actual del estrecho refleja una fase de contención condicionada. La operación continúa, pero bajo nuevas reglas que reconfiguran el equilibrio entre estabilidad comercial y presión geopolítica en uno de los puntos más sensibles del sistema energético global. Cerrar cuando basta imponer. El poder es hacer que el flujo sepa temblar. Hormuz vuelve a mostrar que la guerra se mide en quien marca y decide por donde pasa el crudo, no en el ruido más rudo, sino en quien lo preside. ¡Reabre el canal de Hormuz! Vuelven rutas a latir, pero el pulso de ese mar el gringo quiere dirigir. No se cierra la puerta, solo cambia la llave. El mar sigue su ruta, pero alguien ya decide
barcos cruzan en calma, con la sombra detrás, porque el paso no es libre, aunque nadie lo vea. Reabre el canal de Hormuz, vuelven rutas a latir, pero el pulso de ese mar, el gringo quiere dirigir. Sheinbaum proyecta agenda global desde vuelo a Barcelona. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió una imagen a bordo de un avión comercial en ruta hacia Barcelona. La fotografía acompañó un mensaje en el que confirmó su participación en la Cuarta Cumbre en Defensa de la Democracia, con lo que marcó el inicio de su agenda internacional. La publicación situó el arranque de la gira en el trayecto aéreo, donde la mandataria señaló que representa a México en el encuentro internacional. El gesto comunicativo trasladó la narrativa institucional al espacio digital, con una imagen que sintetiza movilidad, presencia global y continuidad del Ejecutivo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el foro reúne a jefes de Estado en un contexto de diálogo sobre democracia y cooperación internacional. El encuentro se enmarca en iniciativas vinculadas a Naciones Unidas, con participación de gobiernos de América Latina y Europa. La agenda incluye reuniones bilaterales con Pedro Sánchez, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, Yamandu Orsi y Mia Mottley. Estos encuentros forman parte de la estrategia de interlocución directa con gobiernos aliados. El programa contempla un encuentro con la comunidad mexicana residente en España. La presidenta también visitará el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, donde sostendrá reuniones con académicos y funcionarios para revisar capacidades tecnológicas. La delegación que acompaña a la mandataria incluye a Roberto Velasco Álvarez, Alicia Bárcena Ibarra, Lázaro Cárdenas Batel y Quirino Ordaz Coppel. En Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la conferencia matutina en ausencia de la presidenta. La funcionaria sostuvo que el ejercicio informativo mantiene su curso como parte de la operación institucional. La titular de Gobernación confirmó que el viaje comprende del 16 al 19 de abril y que fue notificado al Senado conforme a la normativa vigente. Señaló que la participación de la presidenta se enfocará en el mensaje de paz y bienestar social en el ámbito internacional. La conferencia continuó con la participación de integrantes del gabinete, quienes presentaron avances en materia cultural y reformas legales. La dinámica mostró continuidad administrativa mientras el Ejecutivo despliega su agenda exterior. Segov mantiene registro de la Luz del Mundo pese a condena de su líder. La Secretaría de Gobernación informó que la Luz del Mundo mantiene vigente su registro como asociación religiosa en México. La definición fue expuesta por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, quien sostuvo que el estatus legal de la Iglesia no ha cambiado porque, hasta ahora, cumple con los requisitos previstos en la normatividad aplicable. La funcionaria explicó que el registro institucional de la organización tiene una trayectoria de varios años y sigue activo. Con esa precisión, la dependencia marcó una diferencia entre la situación administrativa de la Iglesia y los procesos judiciales que han rodeado a integrantes de su dirigencia, en particular al principal ministro de culto. Rosa Isela Rodríguez señaló que el dirigente religioso permanece suspendido ante la autoridad correspondiente. Indicó que esa condición se mantiene porque cumple una condena penal fuera del país. La Secretaría de Gobernación sostuvo que esa medida afecta al ministro en lo individual, pero no modifica de manera automática el registro de la asociación religiosa. La dependencia subrayó que ambos procedimientos se revisan por separado. Por un lado, se encuentra la condición jurídica del representante religioso. Por otro, el reconocimiento formal de la organización como asociación religiosa. Según la explicación oficial, la existencia de una sanción penal contra un ministro no cancela por sí misma la personalidad legal de la institución. La postura de Gobernación coloca el tema en un terreno estrictamente administrativo y jurídico. La autoridad afirmó que las decisiones en materia religiosa se sustentan en la información que remiten las instancias competentes.
sobre todo cuando existen investigaciones abiertas o sentencias judiciales relacionadas con personas que forman parte de una organización registrada. La secretaria añadió que la dependencia actúa con base en esos elementos oficiales. Esto significa que cualquier cambio en el estatus de la organización o de sus representantes dependerá de resoluciones emitidas por autoridades con competencia directa sobre el caso. Mientras eso no ocurra, el registro de la asociación permanece sin alteración, según la versión presentada. Sigue el papel, sigue la iglesia y su registro, pero el poder dejó por escrito que va por ruta y no por piel. Cae el ministro, no el plantel, dice el Estado en voz medida, separa culpa de estructura herida. Archivo frío, tensión latente, ley por delante, rumor enfrente y la disputa sigue encendida. En la sombra crece el ruido, pero el sello sigue al fondo. Entre ley y lo prohibido, late luz del mundo en la onda. Queda el registro en la mesa, queda el ministro apartado, queda el gobierno amarrado a la forma que le pesa. La ley le corta la pieza, pero no borra el temblor. Se divide el expediente y flor. Iglesia, mando y condena, y en esa calma envenenada suena la política del control. Gobierno rechaza informe de ONU, pero mantiene cooperación. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el gobierno federal mantiene la colaboración con organismos internacionales en materia de desapariciones. Pese a expresar desacuerdo con el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la funcionaria sostuvo que el documento no incorpora información oficial, lo que genera una diferencia de diagnóstico entre ambas partes. La titular de Gobernación explicó que el gobierno distingue entre el contenido del informe y la relación institucional con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Señaló que la cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y otras instancias permanece activa, con reuniones periódicas y mecanismos de trabajo compartido en distintos niveles. El posicionamiento fija una línea política clara, desacuerdo técnico sin ruptura diplomática. El gobierno busca sostener los canales de interlocución con organismos multilaterales, al tiempo que cuestiona la base metodológica del informe, al considerar que no refleja los avances institucionales reportados por autoridades mexicanas. Rodríguez detalló que México mantiene coordinación con agencias como el Alto Comisionado, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y la Cruz Roja. Estas instancias participan en tareas de acompañamiento en derechos humanos, apoyo técnico en procesos forenses y seguimiento en campo en coordinación con autoridades. La funcionaria indicó que los organismos internacionales desarrollan visitas, entrevistas y recorridos en distintas entidades del país. Estas actividades incluyen contacto con autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como con colectivos de víctimas, lo que permite una revisión directa de los procesos de búsqueda. En ese contexto, anunció que en los próximos días se llevará a cabo una visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La agenda contempla reuniones con autoridades, organizaciones y actores involucrados en la atención a desapariciones, con el objetivo de intercambiar información y evaluar avances institucionales. Se sostiene la relación, pero se rompe el reflejo.
La ONU muestra el espejo, el gobierno otra versión. No es disputa de opinión, es control de la mirada. La cifra nunca es cerrada, ni el relato es inocente. Cuando observa el continente, la presión queda sembrada. Dos voces en la misma mesa, una dice, no es así, la otra insiste en el gris de una ausencia que no cesa. ONU prende la alerta, el gobierno dice no, pero firma la mesa y mantiene la voz. Cooperación en la forma, desacuerdo en el fondo. México frente al espejo y el mundo viendo el hondo. México guarda la pieza, la ONU mueve el tablero, uno defiende el acero, otro señala la herida. Cooperación sostenida, pero el conflicto es entero. Comité de Amnistía mantiene revisión de casos vulnerables. La Secretaría de Gobernación informó que el Comité de Amnistía mantiene en curso la revisión de casos vinculados con personas en situación de vulnerabilidad, como parte de la política federal orientada al acceso a la justicia y a la atención de posibles irregularidades dentro de procesos penales. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, señaló que entre los perfiles atendidos se encuentran personas indígenas, mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves. Indicó que en distintos expedientes estas personas enfrentaron obstáculos para contar con una defensa adecuada. La funcionaria explicó que la revisión de estos casos parte de la detección de posibles injusticias asociadas con condiciones estructurales. Mencionó falta de recursos, ausencia de representación legal suficiente e irregularidades en la integración de expedientes como factores que motivan la intervención institucional. Rosa Isela Rodríguez expuso que el trabajo del comité se desarrolla en coordinación con el Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas. Señaló que jueces y magistrados han respaldado procesos de revisión que abren paso a liberaciones bajo criterios legales ya establecidos. La Secretaría de Gobernación participa en estos procedimientos como instancia articuladora entre dependencias y autoridades. Su función, de acuerdo con la explicación oficial, consiste en acompañar la ruta institucional para que cada expediente se analice conforme a derecho y bajo principios de justicia. Donde la ley se torció por pobreza o abandono, el expediente sin tono su vieja grieta mostró. Gobernación anunció que el daño sigue en revisión, y en cada liberación se escucha bajo el discurso que no fue error del recurso,
desigual la nación. Bajo la ley de amnistía se abre la puerta donde el expediente dudó y la justicia llegó tarde. No borra el pasado, pero cambia la suerte. Y en cada caso resuelto, el sistema se parte. No fue la puerta, fue el candado mal puesto. No fue la ley, fue el camino descompuesto. Un expediente roto, un nombre en el silencio. La justicia llegó tarde y el encierro habló primero. Bajo la ley de amnistía se abre la puerta donde el expediente dudó y la justicia llegó tarde. No borra el pasado, pero cambia la suerte. Y en cada caso resuelto, el sistema se parte. Hoy mueven papeles, sellos, firmas y memoria, no para borrar culpas, sino para mirar la historia. Porque cuando el pobre cae, cae más hondo el derecho y el Estado se retrata en cada caso mal hecho. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, rechazó responder a cuestionamientos sobre una posible candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí. La funcionaria estableció que los temas electorales no forman parte de la agenda de la conferencia matutina. La titular de la dependencia señaló que cualquier definición sobre candidaturas corresponde a instancias partidistas o autoridades electorales. La postura delimitó el alcance institucional de la conferencia como un espacio de información gubernamental. Rodríguez indicó que no puede adelantar información ni emitir posicionamientos sobre aspiraciones políticas. La respuesta se mantuvo pese a la insistencia de la pregunta directa sobre su eventual participación en el proceso. La funcionaria subrayó que existe una separación entre las funciones de gobierno y los procesos electorales. Este criterio se presentó como base para evitar pronunciamientos anticipados desde la tribuna oficial. En días recientes, legisladores de Morena comenzaron a expresar públicamente su intención de competir por gubernaturas. La senadora Andrea Chávez anunció su interés por Chihuahua, mientras Geraldine Ponce lo hizo por Nayarit. Mantienen activa investigación federal por derrame en el Golfo. El gobierno federal informó que la investigación por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se mantiene en curso tras la presentación de un diagnóstico inicial elaborado por una comisión interinstitucional. La Secretaría de Gobernación expuso que especialistas analizaron el alcance del daño. La secretaria Rosa Isela Rodríguez señaló que el caso fue documentado por expertos de distintas áreas. Cada instancia presentó información conforme a su ámbito, con el objetivo de integrar un diagnóstico técnico que permita establecer responsabilidades y definir acciones posteriores. Pemex separó de sus funciones a 3 servidores públicos vinculados con el manejo del incidente ocurrido en febrero. La decisión se tomó tras detectar irregularidades en la operación y posibles omisiones en la atención de la fuga. Las medidas alcanzaron al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como al coordinador de control marino y al líder de derrames y residuos. Las autoridades identificaron inconsistencias en reportes técnicos y en el seguimiento del evento. El análisis técnico ubicó el origen del derrame en la región Abcatún-Cantarell.
Los especialistas detectaron anomalías en bitácoras operativas, movimientos de embarcaciones y registros de control que no coincidían con los reportes oficiales. La investigación también identificó el ocultamiento de agua oleosa y un retraso en el cierre de la válvula principal. Estos factores permitieron la expansión del hidrocarburo en el entorno marino durante varios días. La titular de Gobernación indicó que el trabajo interinstitucional integra componentes científicos, técnicos y operativos. Cada dependencia mantiene responsabilidades específicas dentro del proceso de evaluación y seguimiento del caso. Canasta del PASIC se mantiene en 910 pesos tras acuerdo. El gobierno federal confirmó la continuidad del paquete contra la inflación y la carestía como eje de su política económica para contener el alza en los precios de productos básicos. La estrategia mantiene acuerdos con el sector empresarial en un entorno de presión sobre alimentos de alto consumo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos que integran la canasta básica del programa. La mandataria explicó que este paquete cubre el consumo semanal de una familia de 4 personas. Señaló que el acuerdo se alcanzó tras una reunión con representantes del sector productivo y comercial en Palacio Nacional. Acabamos de llegar a un acuerdo muy importante para todas las familias mexicanas. Se mantiene el precio de la canasta en 910 pesos, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales, donde destacó el alcance del programa en la economía doméstica. La presidenta indicó que los productos incluidos en el PASIC serán señalizados en tiendas de autoservicio para facilitar su identificación por parte de consumidores. El objetivo es permitir la integración de la canasta semanal con precios visibles. Sellados en acuerdo sostenido, cada costo repartido entre actores alineados. No hay precios decretados, solo pacto en operación, con la firme conducción de un mercado intervenido. Si el equilibrio es vencido, responde la inflación. Pacto en la mesa, precio contenido. 910, marcando el latido. La bolsa vigila, no hay margen perdido. Si tiembla el acuerdo, responde el ruido. El número, la mesa lo sostiene, el mercado lo rodea y la política lo vigila. El jitomate presiona, la carne cede, la tienda marca. Nada sube solo, todo se negocia, y en ese equilibrio la canasta pesa más que el discurso.
Nueva ley de cine redefine reglas y regula la inteligencia artificial. La Secretaría de Cultura informó la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual como parte de un paquete de reformas que modifica también la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo. El cambio sustituye un marco vigente por más de 3 décadas y redefine las reglas del sector cultural. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la legislación abandona el enfoque centrado en salas de cine y reconoce un ecosistema audiovisual más amplio. El nuevo marco incluye plataformas digitales, producción en múltiples formatos y distintos circuitos de exhibición en el país. El Ejecutivo Federal envió la iniciativa al Congreso en febrero de 2026 como parte de una actualización estructural. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen semanas después y el Senado lo avaló en abril, con lo que se consolidó un rediseño institucional del sector audiovisual en México. La funcionaria indicó que la ley incorpora un enfoque de derechos culturales. El nuevo modelo coloca en el centro el acceso del público, la diversidad de contenidos y la participación de comunidades, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad. El marco establece un incremento progresivo en el fomento público al cine, sujeto a disponibilidad presupuestal. También mantiene la cuota de 10% de exhibición para cine mexicano en salas y amplía de 7 a 14 días el periodo mínimo de permanencia en cartelera. La legislación incluye medidas de accesibilidad como subtitulaje adaptado y audiodescripción. Además, crea un sistema de conservación del patrimonio audiovisual mediante un acervo nacional bajo resguardo de la Cineteca Nacional, con tareas de restauración y digitalización. En materia laboral, las reformas al derecho de autor regulan el uso de inteligencia artificial en la reproducción de voz e imagen. El nuevo marco establece que cualquier uso requiere autorización expresa y condiciones contractuales claras para evitar la suplantación. Curiel de Icaza señaló que la reforma protege a actores, intérpretes y artistas de doblaje frente al uso no autorizado de su trabajo. También precisó que la ley distingue entre uso indebido y prácticas permitidas como la parodia y la sátira dentro de la libertad de expresión. Sellados en acuerdos sostenidos, cada costo repartido entre actores alineados. No hay precios decretados, solo pacto en operación, con la firme conducción de un mercado intervenido. Si el equilibrio es vencido, responde la inflación. Pacto en la mesa, precio contenido. 910, marcando el latido. La bolsa vigila, no hay margen perdido. Si tiembla el acuerdo, responde el ruido. El número, la mesa lo sostiene, el mercado lo rodea y la política lo vigila. El jitomate presiona, la carne cede, la tienda marca. Nada sube solo, todo se negocia, y en ese equilibrio la canasta pesa más que el discurso.
Y bueno, ya para despedirme, Cultura despliega Red Nacional de Festivales por la Paz. La Secretaría de Cultura informó que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz avanza con una proyección cercana a 200 eventos distribuidos en todo el país. La estrategia articula coordinación con los 32 estados y se enfoca en territorios definidos como prioritarios por la política social del gobierno federal. La dependencia explicó que el programa forma parte de una ruta dirigida a jóvenes, con el objetivo de ampliar el acceso a actividades culturales gratuitas. La política cultural incorpora conciertos y acciones comunitarias que buscan presencia directa en municipios con menor oferta de espectáculos. La titular de Cultura señaló que la meta consiste en alcanzar a cerca de 7 millones de jóvenes a través del circuito. El diseño del programa plantea sustituir barreras económicas de acceso, en un contexto donde los conciertos comerciales mantienen costos elevados para amplios sectores de la población. La funcionaria indicó que el esquema incluye la participación de artistas locales y agrupaciones consolidadas. El circuito incorpora proyectos surgidos de convocatorias como Profest, lo que permitió integrar alrededor de 150 festivales en distintas regiones del país. La agenda cultural contempla sedes activas y próximas presentaciones en diversas entidades. El programa ya tuvo presencia en municipios como Tecámac y ciudades como Cancún, y prevé eventos en Veracruz, Tijuana, Estado de México, Morelos y Mazatlán en las siguientes etapas. La Secretaría de Cultura reportó que la asistencia acumulada se ubica entre 600,000 y 700,000 jóvenes. La dependencia proyecta que la cifra alcance el primer millón durante el siguiente fin de semana, con base en la programación vigente y la expansión territorial del circuito. La estrategia incluye contratación directa de artistas locales y participación comunitaria en la organización. El modelo busca detonar actividad cultural en los territorios, fortalecer redes locales y generar condiciones de acceso sostenido a expresiones artísticas. Este ha sido el noticiario, servicio informativo de Corsaro Comunicación producido por Roberto Cortés Zárate con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual y Rock and Rollario. Los dejamos con el poema Las Piedras de Manuel Durán. Hasta la próxima. Asoma la cabeza por el solar vecino, firmes, severas, grandes, manchadas por el líquen, con la piel arrugada, grises, pardas, oscuras, y el amarillo sucio del líquen por arriba. Como peces cansados que el mar nos abandona, como ballenas tristes en la playa lejana. Rocas color de tiempo, sacando por el barro sus cabezas sin ojos, su dura piel manchada. Las lluvias del verano les cambian los colores, oscurecen los rosas
agachando la cabeza, con su piel arrugada, más sin abrir los ojos. Corsaro Noticias.